Hola, muy buenas noches a todos y todas mis amigas que me ven y me escuchan a través del consultorio de Elena. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy nuevamente. Realmente han sido muchos días en los cuales, bueno, pues no había subido ningún videíto y esto es por causa, pues, de trabajo ni de algunas situaciones que se han presentado. Pero bueno, pues como todos saben, el consultorio de Elena es un espacio para poder brindar información en temas de salud, bienestar, calidad de vida y parte de lo que quiero compartirles el día de hoy es hablar sobre la voluntad anticipada. Estamos viviendo también temas muy complejos. Estamos sobreviviendo a la pandemia y sabemos que son momentos de muchas crisis sociales. Tenemos nuevos retos y nuevas formas de analizarnos como seres humanos, como personas. Tenemos que fomentar un sentido de reflexión social sobre dónde estamos parados realmente como sociedad y qué hemos aprendido como seres humanos en estos últimos años. Y durante esta pandemia hemos aprendido que muchas de las situaciones que se presentan es por la falta de prevención que existe en nosotros, en cada uno de los seres humanos de manera individual. Y también analizar qué estamos haciendo mal como sociedad, pues hoy en día hay tantos disturbios sociales, hay tantas situaciones complejas de resentimientos, de odio. En estos momentos, en estos tiempos, necesitamos reflexionar como sociedad hacia dónde va el futuro de la humanidad. Si es que realmente tenemos un futuro prometedor, es importante que reflexionemos qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Bien, pues como ustedes saben, pueden seguirme a través de mis redes sociales, a través de Facebook, Twitter e Instagram, donde con gusto les comparto información en temas de salud y también donde me pueden seguir a través de mi canal de YouTube, donde también van a poder ver este video. Hoy les hablaré sobre la voluntad anticipada, sobre los mitos, las realidades que hay detrás de este tema en el marco médico legal. Muchos de nosotros, muchas personas, sobre todo personas que se encuentran bien de salud en estos momentos, pues pudieran pensar que solamente es un tema para personas que viven con una enfermedad terminal. Y efectivamente, sin embargo, también nos concierne a nosotros, a todas aquellas personas que aún no padecemos una enfermedad terminal y que no tenemos una situación compleja de salud, porque de alguna manera sabemos que todos vamos a envejecer y que en algún momento vamos a morir. Es importante comprender y orientarnos en este tema de salud que es vital para que conozcamos todos y todas los alcances de una decisión tan importante como puede ser la voluntad anticipada. Muchas personas que me ven y me escuchan, pues pudieran decir, pues yo quiero morir de tal o cual forma, ¿no? Podemos nosotros tal vez imaginar de alguna manera qué sería el tema de una enfermedad terminal, de una situación en la que tenemos una enfermedad crónico-degenerativa. Sin embargo, nunca nos imaginamos el proceso de nuestra muerte, el proceso de morir, cómo es morir, cómo se ha presentado, si es que has tenido alguna experiencia de muerte o de fallecimientos en tu hogar muy cercanos, y que nos pudieras explicar o compartir esta experiencia, cómo la has vivido. Muchos de nosotros pensamos que vamos a morir de una forma ideal, ¿no? Que vamos a llegar a los 80, 90 o 100 años o 120 años y vamos a vivir toda una vida sin ninguna complicación médica, sin ninguna situación de tratamiento. Sin embargo, esto hoy en día, de acuerdo a las cifras epidemiológicas, pues no es lo real. La realidad es que muchas personas están muriendo a través de pues las enfermedades crónico-degenerativas que están haciendo un estrago social muy importante a través de estas epidemias y pandemias como la que se ha presentado con el virus de COVID-19 y en la cual hemos visto que las personas han muerto en situaciones de verdad completamente distintas, horrorosas y lamentablemente pues alejados de sus familiares.
Sin embargo, quiero hablar sobre qué es la muerte ideal, cómo nos imaginamos realmente morir a los 120 años, a los 80 años, en mi cama, rodeado de toda mi familia. Bueno, pues esto sería como la muerte ideal, ¿verdad? Morir sin dolor, morir durmiendo, morir rápido, que no sienta, que no vaya yo a estar sufriendo, o tal vez morir con buenas condiciones físicas y mentales, donde yo todavía pueda convivir, pueda tener una buena actividad dentro de mi rutina. Sin embargo, la realidad es que también deseamos morir rodeado de nuestros seres queridos, morir en casa o morir tal vez en un asilo o en una residencia, pero nunca nos imaginamos morir en un hospital o morir en alguna condición realmente difícil, compleja y a veces muy, muy dolorosa. Entonces, los seres humanos aspiramos a morir dignamente y parte de este proceso pues es el deseo de que no queremos morir. En realidad los seres humanos no queremos morir, no queremos ni siquiera pensar en la muerte. Sin embargo, cómo sí podemos aspirar a morir dignamente, aún a pesar de una enfermedad terminal, de una enfermedad crónico-degenerativa que está lentamente acabando con nuestra vida. Bueno, pues esto se hace mediante la planificación anticipada de ciertas decisiones que se van a tomar durante el proceso de enfermedad y muerte. Este proceso es un proceso completamente voluntario, donde debe de haber comunicación, debe de ser de manera deliberada entre la persona y la familia y los profesionales sanitarios, personas que estén capacitadas también, profesionales de la salud que estén capacitados para brindarle una muerte digna a los pacientes. Esto conlleva atender todos los valores, creencias y las preferencias del paciente, de la persona enferma, y también brindarle al paciente el apoyo y el acompañamiento durante los momentos finales de su vida. Entonces, con este contexto, con esta introducción, pues nace desde algunos años lo que es la voluntad anticipada. Y la voluntad anticipada está de manera general, en un contexto general, es el respeto y el derecho de todo ser humano que está en uso de sus facultades mentales para, de forma deliberada, elegir y decidir todo aquello que compete a su existencia y, por lo tanto, a su proyecto de vida y de salud personal. Entonces, en este contexto, toda aquella persona que está en el uso completo de sus facultades mentales, psicológicamente estable, puede decidir si desea acceder a la voluntad anticipada. Y por lo tanto, en nuestro país, la voluntad anticipada entró en vigor en el año 2008 y también en algunos estados de la República se ha ido replicando esta ley de voluntad anticipada, comentándoles que hay 14 entidades de la República Mexicana que cuentan con una ley de voluntad anticipada de acuerdo a cada uno de los marcos legales en los estados, y para ello la Ciudad de México, fue pionera en el 2008. Siguieron algunos estados como Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, el Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. En total, 14 entidades de nuestra República Mexicana tienen el acceso a la voluntad anticipada. Y bien, de acuerdo con la ley de la voluntad anticipada, esta tiene por objeto establecer y regular las normas, los requisitos y las formas de realización de la voluntad anticipada de cualquier persona con alguna capacidad de ejercicio respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos y procedimientos médicos que pretendan prolongar la vida de manera innecesaria, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantener su vida de manera natural. Por lo tanto, debemos de comprender que el objetivo principal de la ley de voluntad anticipada es brindarle un apoyo legal
a estas personas o a estos enfermos, respetando sus derechos, respetando su dignidad y respetando también su derecho a decidir libremente sobre la forma en la que desean morir. En términos jurídicos, la voluntad anticipada se va a definir como una declaración unilateral de voluntad efectuada por una persona mayor de edad o emancipada, con plena capacidad de goce y ejercicio de sus facultades mentales, en la que señala de manera anticipada qué es lo que desea para sí mismo en relación a él o sus tratamientos y cuidados de salud. Por lo tanto, nosotros como profesionales de la salud y los familiares, pues no vamos a decidir o intervenir de manera, pues de una manera en la que podamos presumir o que podamos nosotros anticipar la muerte de un paciente o de un enfermo o de un familiar. Es la persona quien va a decidir libremente sobre su decisión de declarar la voluntad anticipada y hacerla extensiva dentro de los medios legales que la ley le brinda. Por lo tanto, la voluntad anticipada vista desde la bioética, desde la perspectiva bioética, una rama de la medicina, de la ciencia médica que estudia precisamente los principios, valores morales para preservar la vida de las personas, tiene que ver con principios fundamentales como la autonomía y el derecho a la salud y a la vida, y también el principio de beneficencia, buscar el bien común, buscar el bien para esta persona, este enfermo o este deseo de tener la voluntad anticipada. Pero sobre todo también respetar los derechos humanos, respetar el derecho a la muerte digna de todas las personas, y también implica los valores como preservar la dignidad de los pacientes en todo momento del proceso de enfermedad-muerte. Entonces, para darle legalidad a este deseo, es necesario contar con un documento de voluntad anticipada. Este documento de voluntad anticipada va a ser el instrumento legal en el que una persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades mentales va a manifestar la petición de manera libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que propician la obstinación terapéutica, y en el cual se debe de realizar este instrumento legal ante un notario público certificado. Por lo tanto, para comprender un poco más sobre este tema, es importante que veamos algunas consideraciones importantes sobre la terminología utilizada para los fines legales. En primer lugar, debemos de saber definir y comprender lo que significa un enfermo en etapa terminal. Este concepto del enfermo en etapa terminal es cuando una persona tiene un padecimiento mortal, o que por caso fortuito o causas de fuerza mayor tiene una esperanza de vida menor a 6 meses y se encuentra imposibilitado para mantener su vida de manera natural con base en las siguientes circunstancias. Va a presentar un diagnóstico de enfermedad avanzada, irreversible, incurable o progresiva, y puede también presentar una imposibilidad de respuesta a un tratamiento específico comúnmente conocido y que está ampliamente utilizado. Así también como va a tener la presencia de numerosos problemas y síntomas secundarios o subsecuentes derivados de la enfermedad terminal. Por otro lado, comprender el significado de los cuidados paliativos. El cuidado paliativo va a ser el cuidado activo y total de aquellas personas en las cuales las enfermedades no responden a un tratamiento curativo efectivo, e incluye el control del dolor y de otros síntomas como la atención psicoemocional de cada paciente. Algo muy importante que debemos de saber también
es el significado de la obstinación terapéutica. Mucho ojo con este término. La obstinación terapéutica es la utilización innecesaria de los medios, instrumentos, dispositivos o métodos médicos para mantener vivo a un enfermo en etapa terminal. Muchas veces los profesionales de la salud, médicos, quienes están enfocados a mantener la vida y la función de las personas, de los individuos, lamentablemente caen en esta obstinación terapéutica. El hecho de querer recuperar la vida y la función de un paciente utilizando medios que son innecesarios para prolongar la vida y la función de una persona. Lamentablemente, la ignorancia, el hecho de no reconocer los derechos del paciente, el no tomar en cuenta al individuo como una persona, como un ser humano, que tiene derecho a recibir atención, pero que también tiene derecho a decidir qué tipo de atención y qué tipo de métodos o qué tipo de instrumentos y hasta dónde esto pueda ser posible para que él pueda soportar ese sufrimiento, dolor, angustia y situaciones dentro de un contexto psicoemocional y que por lo tanto el individuo, la persona enferma, pueda decidir libremente y que no sea el médico quien decida o el hospital o la clínica o los familiares quienes decidan, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos? ¿Hasta dónde quiere llegar el enfermo? Porque hay que respetar, aún a pesar de la enfermedad, debemos de respetar los derechos humanos de cada uno de los pacientes. Por lo tanto, también es importante saber qué es la ortotanasia. Y la ortotanasia va a significar una muerte correcta, dar una muerte digna a cada uno de nuestros pacientes. Va a distinguir entre el curar y el cuidar, sin provocar la muerte de manera activa, directa o de manera indirecta. También la ortotanasia va a evitar la aplicación de medios o de tratamientos o de procedimientos médicos obstinados, desproporcionados o inútiles, procurando la dignidad del enfermo en etapa terminal, otorgando también cuidados paliativos, medidas ordinarias, medidas paliativas y tanatológicas, y en su caso pueden llegar a indicar la sedación controlada. Y en este término tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la sedación controlada y lo que es una sedación prolongada. La sedación controlada es la administración de fármacos por parte del personal de salud para lograr el alivio de el dolor, el sufrimiento físico y psicológico de cada uno de los pacientes que están en etapa terminal, con un consentimiento explícito que permita, en este caso, brindarle la atención sin provocar con ello la muerte de manera intencional para el paciente o para el enfermo en etapa terminal. Y aquí también debemos de hacer mucho ojo porque muchos médicos que no son paliativistas, que no son especialistas en medicina del dolor, aplican medicamentos o aplican una sedación prolongada, una sedación la cual no está controlada bajo los criterios de la bioética y de la medicina paliativa. Entonces debemos de tener cuidado con este tipo de situaciones para evitar la muerte anticipada y que se pueda confundir con una situación dolosa y que pueda causar problemas legales tanto para el médico como para los familiares. Y por el otro lado, como ya les hemos hablado aquí en el consultorio de la tanatología, donde pues vamos a buscar a través de la ayuda médica y psicológica brindarle al enfermo y a los familiares una atención completa, una atención en la cual puedan comprender las consecuencias de la aplicación de la ortotanasia, los cuidados paliativos. Y por otro lado, también comprender que existen profesionales de la salud, los cuales pueden ser profesionales especialistas en medicina paliativa, en cuidados paliativos, y que nos van a ayudar a brindar un acompañamiento y un apoyo durante este proceso. Algo muy importante que se debe de hablar es de las coordinaciones o de las instituciones especializadas por medio de las cuales se hace expresa la voluntad anticipada y en las cuales tiene que ver con los permisos que otorga la Secretaría de Salud, que otorgan las instituciones públicas en el sector salud para poder llevar a cabo
este, eh, esta situación de la voluntad anticipada. Entonces, sí es importante que reconozcamos que hay un organismo, una institución dentro del sector salud donde nos permiten tomar acción sobre la voluntad anticipada. Por lo tanto, analizando estas definiciones, nos queda más claro el panorama para poder hablar sobre quiénes pueden manifestar su deseo para elegir la voluntad anticipada. Eh, Principalmente el paciente debe de ir ante un notario público con 2 testigos mayores de edad y el personal de salud, el médico paliativista o la enfermera paliativista que le esté asistiendo en este caso. Y debe de manifestar su voluntad y que puede ser también a través, en dado caso de que tenga algún impedimento, pues puede hacerlo a través de su cónyuge, de su esposo, de su concubina o concubino o de los hijos, los padres o algún familiar o tío, tía de línea directa. El paciente o quien haya solicitado la voluntad anticipada debe de saber también cuáles son pues todos estos margen legal y que también debe de saber que el hecho de firmar la voluntad anticipada no significa que no pueda revocarla. Y revocarla quiere decir que pueda hacer nuevamente una voluntad en la cual pues manifieste que ya no es su deseo obtener la voluntad anticipada y que a lo mejor quiere un tratamiento o una opción terapéutica que pues puede salvarle o brindarle oportunidad de prolongar la vida. Entonces, el hecho de que firmemos una voluntad anticipada no significa que no podamos revocarla y no significa que con ella ya estemos aceptando nuestra muerte o que ya estemos dando consentimiento para ello. El cumplimiento de estas formalidades, debe de ser pues obviamente a través de un notario y debemos también de reconocer que debe de estar certificado este notario para que pueda tener validez oficial esa voluntad anticipada. ¿Qué no es la voluntad anticipada? Muchas personas confunden la voluntad anticipada con la eutanasia y la eutanasia no es más que dar un empujón al enfermo terminal para que se muera. Y esto no es la voluntad anticipada. La voluntad anticipada no es eutanasia, no significa que por el hecho de firmar la voluntad anticipada ya estás dando permiso o facultando a los médicos, al personal de salud, para que tu muerte sea más rápida. En el caso de las personas que están pasando por una enfermedad terminal o una enfermedad crónico-degenerativa, no, significa que tú ya no deseas en un momento dado, de acuerdo a la gravedad de las circunstancias de tu salud, ya no deseas recibir más tratamientos que te puedan hacer un daño, no nada más a nivel físico, sino también a nivel emocional y un desgaste para ti y tu familia. Entonces, la voluntad anticipada va a ser la facultad que tienen los enfermos terminales para decidir sobre su vida. Es un beneficio para brindarte una muerte digna y sin sufrimiento innecesario. También va a buscar la calidez humana, va a buscar la sensibilización y evitar la obstinación terapéutica que mucho daño hace a los pacientes con tratamientos o medicamentos que prolonguen la vida, pero que no beneficien al enfermo clínicamente. Entonces, la voluntad anticipada va a favorecer la relación médico-paciente desde el momento en que tú le indicas a tu médico paliativista, a tu médico del dolor que quieres manifestar tu deseo de voluntad anticipada, pues entonces te va a dar medidas de confort, te va a dar medidas en las cuales van a ser paliativas, que te van a ayudar a reducir el dolor, pero que no te van a estar estresando, que no te van a estar generando sufrimiento innecesario. Y van a buscar siempre la conciliación entre la familia y el enfermo, en este caso, para evitar el exceso, la carga emocional, el estrés hacia los cuidadores primarios del enfermo terminal. Y por el otro lado, también va a prevenir gastos innecesarios, pues va a ayudar a que el enfermo y su familia no tengan un desgaste económico, endeudamiento innecesario. Por lo tanto, pues también va a prevenir la economía hasta cierto punto de nuestros pacientes. La voluntad anticipada reconoce la dignidad del paciente para ser tratado como un ser humano, convirtiéndolo en un sujeto activo y con capacidad
para decidir respecto a los tratamientos médicos que esté dispuesto a recibir. En este caso, se le da la autonomía al paciente para que sea él quien decida qué es lo que sí quiere para su salud y que no desea. En muchas ocasiones los pacientes en etapa terminal ya no desean continuar con múltiples tratamientos y dispositivos médicos que en lugar de ayudarlos les generan dolor y un hartazgo emocional, cansancio físico y también psicológico. Esto se manifiesta normalmente en las terapias tanatológicas, en las terapias de cuidados paliativos. Muchos pacientes están hartos, están fastidiados, están molestos, se sienten impotentes por no poder decidir sobre su estado de salud. Y pues obviamente, como todo ser humano, queremos normalmente decidir, tener el control de nuestra vida hasta el último momento de nuestros días o hasta el último día en que respiremos. Por lo tanto, todos los seres humanos aspiramos a vivir dignamente y morir constituye el acto final dentro de la biografía de cada ser humano. Una vida digna requiere una muerte digna y el derecho de una muerte digna no se puede truncar con una muerte indigna y mucho menos alejados de nuestra familia. Soy Elena Reyes, tanatóloga y logoterapeuta, especialista en salud pública y cuidados paliativos. Y si te gustó este video, ayúdame a compartirlo. Si deseas consultarme, también lo puedes hacer a través de mis redes sociales o a través del WhatsApp al 56 21 43 04 66. Es un gusto y un placer estar con ustedes y me despido esperando que este video les haya servido y que puedan poner en práctica todo lo que el día de hoy les expliqué. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio del consultorio de Elena.